El calor estaba haciendo que la hierba del campo de fútbol se volviera amarilla antes de tiempo. Beatriz estaba sentada en las duras gradas de plástico, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Su mirada estaba fija en una pequeña figura vestida con un uniforme azul. Fernando corría por el campo como una cuerda. El partido final de la Copa Infantil de la ciudad estaba llegando a su fin, y el marcador estaba empatado a 3. Agustín estaba de pie al borde del campo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su postura tensa delataba su excitación, aunque intentaba mantener el aspecto despreocupado de un entrenador profesional. Beatriz conocía ese gesto. Era lo que él hacía siempre cuando estaba nervioso. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer a su marido como un libro abierto. Al menos, eso le parecía a ella. «¡Vamos, Fernando! ¡Tú puedes!», gritó Beatriz cuando su hijo recibió el balón. Quedaban menos de 2 minutos de partido. Fernando, como si oyera la voz de su madre a través del rugido de los aficionados, corrió hacia adelante, pasando a un defensa tras otro. El tiempo parecía ralentizarse. Beatriz sintió que el corazón se le salía del pecho. Fernando se encontró mano a mano con el portero. Disparó y el balón, describiendo un hermoso arco, voló hasta la esquina superior de la portería. Las gradas estallaron en gritos. Agustín, olvidando su contención de entrenador, saltó en el acto y levantó victorioso el puño. El pitido del árbitro anunció el final del partido. El equipo de Fernando había ganado por 4-3. Los chicos se abalanzaron sobre su hijo, dejándolo caer sobre el césped con una alegría triunfal. Beatriz se enjugó una lágrima de alegría. Su pequeño campeón, su orgullo. Al bajar de las gradas vio que Agustín abrazaba a Fernando y le decía algo con fervor. Su corazón se llenó de calidez. En momentos así eran una verdadera familia, la que ella siempre había soñado. «Mamá, ¿lo has visto? ¿Has visto mi gol?». Fernando corrió hacia ella, sonrojado, con el pelo oscuro despeinado, tan parecido al de su padre. «Claro que sí, cariño, ha sido increíble». Beatriz abrazó a su hijo, ignorando su uniforme sudoroso. El gol de un verdadero profesional. Agustín se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Creo que merece la pena celebrarlo. ¿Qué tal una pizza en Rincón?». Rincón era su café familiar preferido, en la esquina de la Avenida del Libertador. Un lugar pequeño y acogedor, con manteles a cuadros rojos y viejos carteles de fútbol en las paredes. El dueño, don Ramón, era amigo de la familia desde hacía mucho tiempo y siempre tenía la mejor mesa para ellos junto a la ventana. De camino al café, Fernando hablaba sin parar del partido, diseccionando cada momento, cada pase. Beatriz escuchaba a medias, mirando a su marido. Agustín conducía el coche, a veces intercalando comentarios profesionales en el monólogo de su hijo, pero algo en su comportamiento le parecía extraño. Tal vez la forma en que evitaba mirarla por el espejo retrovisor o la ligera tensión de sus hombros. Pero apartó esos pensamientos. Hoy era el día del triunfo de su hijo y nada iba a estropearlo. En la Rincona les recibió el aroma de la bollería recién horneada y el tintineo de los platos. Don Ramón, al verlos, esbozó una amplia sonrisa. «Aquí están nuestros campeones», exclamó, corriendo a su encuentro. «Vi el partido en el canal local. Fernando, tu último gol fue algo increíble». Se acomodaron en su mesa habitual. Fernando seguía abrumado por la emoción. Sus ojos marrones brillaban de felicidad. Beatriz pidió su pizza favorita doble de queso y pepperoni, ella una ensalada César y Agustín se limitó a un café. «¿No vas a comer?», preguntó Beatriz a su marido. «No tengo mucha hambre», contestó él, sacando su teléfono y frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. «Papá, ¿de verdad crees que puedo llegar a ser futbolista profesional?», preguntó Fernando con la boca llena. «Por supuesto, hijo», se separó por fin Agustín del teléfono. «Tienes todos los datos. Lo principal es practicar y no perder de vista el objetivo»,
Beatriz observó su conversación, sintiéndose ligeramente inquieta. Algo había cambiado en Agustín en los últimos meses. Se había vuelto más distraído, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y no paraba de mirar el teléfono. Ella lo atribuyó al estrés. Su equipo se preparaba para un torneo importante, pero las dudas empezaban a corroerle el alma. La velada en el café había transcurrido en un ambiente cálido. Don Ramón les trajo un detalle del establecimiento, una gran tarta de chocolate con la inscripción «Al campeón», hecha de chocolate blanco. Fernando estaba encantado, incluso Agustín se descongeló un poco y se comió un trozo. Cuando salieron, estaba anocheciendo. Los farolillos proyectaban una luz amarillenta sobre la acera, donde las hojas caídas de los plátanos crujían bajo los pies. Beatriz cogió a su marido bajo el brazo y él no se apartó, pero sintió que se tensaba ligeramente al contacto con ella. ¿Cansado?, preguntó en voz baja mientras Fernando avanzaba, pateando un guijarro. Un poco, contestó Agustín. Mañana hay que madrugar, entrenamiento importante. En casa, aún pasó mucho tiempo antes de que Fernando pudiera calmarse, volviendo a ver las imágenes del partido en su tableta una y otra vez. Beatriz entró en su habitación sobre las 10 de la noche. «Hora de dormir, campeón», le dijo, besando a su hijo en la coronilla. «Mañana a clase». «Mamá, ¿de verdad estás orgullosa de mí?», preguntó Fernando, ya tumbado en la cama. «Más que de nada», respondió ella, ajustando la manta. «Te tengo lo mejor». De vuelta al dormitorio, Beatriz encontró a Agustín ya dormido, o haciéndose el dormido, ya no estaba segura. Tumbada en la oscuridad, pensó en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. Agustín estaba fuera con el equipo cada vez más a menudo, y cada vez pasaban menos tiempo juntos. Incluso hoy, el día del triunfo de su hijo, algo se interponía entre ellos, un muro invisible. Mientras se dormía, intentó concentrarse en las cosas buenas, en la sonrisa feliz de Fernando, en el sabor de la tarta de chocolate, en una cálida velada con su familia. Pero la ansiedad ya había echado raíces en su corazón, y ni siquiera la alegría de un día victorioso podía arrancarla. Beatriz se despertó antes que el despertador. Agustín ya se había ido. Su lado de la cama estaba frío y pulcramente hecho. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con la letra afilada de él. «Me he ido a entrenar temprano. Despertaré a Fernando de camino». Encendió mecánicamente la cafetera, una máquina vieja pero fiable que le había regalado su madre para su boda. El sonido de los granos molidos llenó la cocina de un zumbido acogedor. A Beatriz le encantaban esos momentos de tranquilidad por la mañana, cuando podía ordenar sus pensamientos antes de empezar el trabajo del día. El salón Estrella, donde trabajaba desde hacía 8 años, estaba a 20 minutos a pie de su casa. Beatriz prefería caminar, le daba la oportunidad de contemplar el despertar de la ciudad, de respirar el aire matinal perfumado de magnolias en flor. Al entrar, la puerta de cristal del salón tintineó suavemente con un timbre. Sofía, la recepcionista, ya estaba extendiendo revistas sobre una mesa de la sala de espera. «Buenos días», Sofía sonrió. «Hoy tiene una agenda muy apretada. Primera clienta en 20 minutos. La señora Mendoza quiere renovar su color». Beatriz asintió y se dirigió a su puesto de trabajo. Su mesa era siempre un modelo de orden. Los utensilios ordenados por grado de necesidad, cada peine en su sitio, los botes de pintura alineados por colores. Este orden la tranquilizaba, le daba una sensación de control sobre lo que ocurría. La señora Mendoza apareció exactamente a la hora acordada, una mujer corpulenta de 60 años, de ojos amables y aficionada a los cotilleos. «Beatriz, querida», exclamó, acomodándose en una silla. «He oído que tu hijo marcó ayer el gol decisivo. Todo el pueblo habla de ello».
Beatriz se echó un negligé por encima de su cliente, sonriendo a su reflejo en el espejo. Sí, Fernando lo intentó con todas sus fuerzas, igual que su padre, igual de decidido. ¿Y cómo está Agustín? ¿Sigue echando de menos el estadio? La señora Mendoza se ajustó las gafas en la nariz. El trabajo de un entrenador requiere mucho tiempo, contestó Beatriz evasivamente, empezando a mezclar la pintura. No le gustaba hablar de su vida privada con los clientes, ni siquiera con los más antiguos, como la señora Mendoza. El día transcurrió con el ajetreo habitual de un cliente tras otro. Beatriz trabajaba concentrada, entregada a su trabajo favorito. Sus manos parecían tener vida propia. Sabían qué ángulo dar a las tijeras, cómo tirar del mechón para hacer un corte perfecto. Era su magia, su forma de hacer el mundo un poco más bello. A la hora de comer llegó Marta, su clienta favorita. La joven periodista siempre traía consigo un aire de entusiasmo y las últimas noticias de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Marta mientras Beatriz se peinaba. «Hay una nueva escuela de danza en la ciudad. Dicen que la profesora es fantástica. Es joven, guapa, viene de la capital». Beatriz murmuró algo en respuesta, concentrándose en el intrincado peinado. Sus dedos palpaban cada pelo, cada mechón. Era una especie de meditación, una inmersión total en el proceso, con el mundo exterior relegado a un segundo plano. «Listo», dijo al cabo de una hora, girando la silla de Marta hacia el espejo. La clienta jadeó entusiasmada al contemplar el elegante peinado con su intrincado tejido. «Beatriz, eres simplemente mágica. ¿Cómo lo haces?» «Años de práctica», respondió modestamente, pero una agradable calidez se derramó en su interior ante el sincero elogio. Hubo una breve pausa después de que Marta se marchara. Beatriz se sentó en el sofá del salón y sacó el teléfono. No había llamadas ni mensajes de Agustín. Escribió un rápido «¿Qué tal el entrenamiento?», pero no hubo respuesta. Por la tarde le dolían un poco los brazos. Había sido un día muy ajetreado. La última clienta era una novia que se casaba en una semana. La chica estaba nerviosa y cambió varias veces de opinión sobre su peinado, pero Beatriz le mostró pacientemente diferentes opciones hasta que dieron con la perfecta. «No sabes lo agradecida que te estoy», exclamó la novia, mirando el resultado del peinado de prueba. «Ahora estoy tranquila con mi look». Al cerrar el salón, Beatriz captó su reflejo en la ventana. Su rostro cansado, las ligeras arrugas en las comisuras de los ojos. ¿Cuándo habían aparecido? Parecía que hacía poco tiempo ella misma había sido una novia, igual de emocionada y feliz. De camino a casa, se detuvo en un supermercado. Las puertas automáticas se abrieron y le entró una corriente de aire fresco. Beatriz metió metódicamente en la cesta la compra habitual. Los tomates que tanto le gustaban a Fernando, pan para los bocadillos, leche, el queso favorito de Agustín. Al pasar por la sección de vinos, se detuvo en el estante del vino tinto. A ella y a su marido les gustaba celebrar cenas románticas los viernes, cuando Fernando se quedaba con su abuela. ¿Desde cuándo? No lo recordaba. El silencio la recibió en casa. Sobre la mesa había una nota de Fernando, escrita con letra garabateada e infantil. «Mamá, estoy en casa de Diego haciendo los deberes. Volveré para cenar». Una vez más, no hubo noticias de Agustín. Beatriz empezó a preparar la cena, cortando metódicamente las verduras para la ensalada. El ruido del cuchillo al golpear la tabla resonaba en la cocina vacía. Encendió la radio para llenar el silencio. Daban las noticias locales, algo sobre la apertura de un nuevo centro comercial, el pronóstico del tiempo, resultados deportivos. En un momento dado, se sorprendió a sí misma de pie, apoyada en la encimera mirando por la ventana, donde empezaba a anochecer. En el reflejo del cristal vio a una mujer que casi no reconocía, confusa, sola a pesar de tener familia. ¿Cuándo había empezado a cambiar su vida?
o simplemente no se había dado cuenta de esos cambios, inmersa en su rutina diaria. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Fernando volvía, alegre, con la mochila al hombro. «Mamá, ¿qué hay para cenar? Me muero de hambre». Beatriz sonrió y abrazó a su hijo. Olía a calle, a sol y a un poco de sudor del entrenamiento de fútbol. Ese olor la devolvió a la realidad. Le recordó que tenía un ancla en esta vida, su hijo, su pequeño campeón. «¿Papá llega tarde esta noche?», preguntó Fernando, mordisqueando su ensalada. «Supongo», respondió ella, intentando que su voz sonara despreocupada. «Tiene mucho trabajo con el equipo». Más tarde, después de acostar a su hijo, se quedó sentada en la cocina largo rato, mirando la taza de té que se enfriaba. El teléfono estaba en silencio. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, viviendo su vida nocturna. Beatriz se sentía extrañamente ajena a esa vida, como si la mirara a través de un cristal grueso. Algo se acercaba, algo inminente, como una nube de tormenta en el horizonte. Podía sentirlo, pero aún no podía expresar sus temores con palabras. El día comenzó como de costumbre. Beatriz llegó al salón antes que nadie para preparar su puesto de trabajo. El sol de la mañana se colaba por los cristales de la ventana, centelleando en los frascos de esmalte de uñas y las horquillas esparcidas por la mesa. Le encantaban esos momentos de soledad, en los que el salón parecía pertenecerle solo a ella. Sofía apareció 15 minutos después, haciendo sonar un manojo de llaves y balanceando un posavasos con 2 vasos de café. «Te he traído un café con leche», dijo, tendiéndole un vaso a Beatriz. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» «No he dormido bien», respondió Beatriz, aceptando el café con gratitud. Realmente no había dormido mucho. Agustín había vuelto pasada la medianoche y habían tenido su primera pelea en mucho tiempo. Él no le había avisado de su regreso tardío, ni le había devuelto las llamadas. Cuando ella le expresó sus quejas, él soltó algo sobre reuniones de trabajo y sobre que ella era demasiado desconfiada. Su primera clienta fue una señora mayor que venía todos los jueves a retocarse las canas. Beatriz realizaba mecánicamente las acciones habituales: mezclar el color, aplicarlo en finas mechas, cronometrarse. Sus pensamientos estaban muy lejos, volviendo una y otra vez a la conversación nocturna con su marido. Hacia las 11, un mensajero entró en el salón con una enorme caja en las manos. «Entrega para la señora Beatriz Montenegro», anunció, mirando alrededor de la habitación. «Soy yo», se sorprendió Beatriz, secándose las manos en la toalla. No esperaba ningún paquete. El mensajero dejó la caja en una silla libre y se marchó a toda prisa. Sofía se acercó con curiosidad. «¿Tal vez un regalo de su marido?», conjeturó. «¿Quiere reconciliarse después de una disputa?». Beatriz abrió la tapa con cuidado y retrocedió. La caja contenía una corona funeraria de lirios blancos. En la cinta negra había una tarjeta. Con dedos temblorosos la desdobló y leyó: «Pronto te habrás ido». Se sintió mareada. Sofía, al darse cuenta de su estado, miró dentro de la caja y chilló: «Dios mío, ¿quién ha podido enviar algo así?». Beatriz se desplomó en la silla, sintiendo que se le levantaban las piernas. En su cabeza bullía un pensamiento. No era un accidente, era una advertencia. ¿Pero de quién? ¿De qué? «Tenemos que llamar a la policía», dijo Sofía con firmeza, sacando su teléfono. «No». Beatriz la detuvo. «No hace falta llamar a la policía. Esto probablemente sea una broma estúpida de alguien». Pero una voz interior le susurró que no parecía una broma. La corona desprendía un empalagoso y dulce olor a lirios que le producía náuseas en la garganta. Ese olor la perseguiría durante días. «Quizás deberíamos llamar a Augustín», sugirió Sofía, mirando ansiosa a su amiga. Beatriz negó con la cabeza. Después de la discusión de esta mañana, no quería molestarlo. ¿Y qué podía hacer él? La corona era anónima,
el remitente desconocido. El día continuó, pero Beatriz no podía concentrarse en su trabajo. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ahora. Se equivocó 2 veces de estilo y tuvo que empezar de nuevo, disculpándose ante sus clientes. Sofía tiró la corona de flores, pero su aroma pareció ser absorbido por las paredes del salón. ¿O era solo la imaginación de Beatriz? Seguía recibiendo miradas preocupadas de sus compañeras, pero nadie se atrevía a hablar de lo sucedido. A la hora de comer salió a la calle, con la esperanza de que el aire fresco la ayudara a recobrar el sentido. Se sentó en un banco de la plazoleta frente al salón. La gente corría, los niños jugaban, los perros ladraban, el bullicio habitual de la ciudad. Pero ahora todo parecía lejano, irreal, como si estuviera viendo una película. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Agustín. Hoy vuelvo a llegar tarde. Reunión importante con patrocinadores. Beatriz se quedó mirando la pantalla, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Antes siempre había sacado tiempo para hablar, sobre todo si ocurría algo. Ahora solo era un mensaje rápido, ni siquiera una disculpa por la discusión de la mañana. De vuelta en el salón, se dio cuenta de que Sofía había tirado furtivamente todas las flores frescas que había en los jarrones. Este gesto silencioso de preocupación no hizo más que aumentar su ansiedad. Lo que estaba ocurriendo se estaba volviendo demasiado real. La última clienta del día fue una chica que vino a cortarse el pelo. Beatriz trabajaba mecánicamente, intentando no pensar en la corona ni en el extraño comportamiento de su marido. Pero cuando se miró en el espejo, quedó impresionada por su propio reflejo. Cara pálida, ojos apagados, labios apretados. Al cerrar el salón, sintió miedo de estar sola por primera vez. Sofía se ofreció a acompañarla a casa, pero Beatriz se negó. No quería demostrar lo asustada que estaba. El viaje nunca le había parecido tan largo. Beatriz miraba a su alrededor y se estremecía con cada susurro. Un ciclista la adelantó en una curva y ella apenas pudo contener un grito. En casa, la recibió una nota de Fernando. Había ido a un entrenamiento extra. El piso vacío estaba desacostumbradamente silencioso. Beatriz encendió la televisión para oír voces humanas. En la pantalla aparecieron algunos anuncios, pero no prestó mucha atención a su contenido. Su intento de preparar la cena acabó en fracaso. Se cortó el dedo 2 veces intentando cortar verduras. Al final se limitó a pedir una pizza. Cuando Fernando volvió, ella intentó parecer la de siempre, sonriendo, preguntando por el entrenamiento, pero su hijo se dio cuenta de su estado. «Mamá, hoy estás un poco rara», le dijo durante la cena. «¿Te pasa algo?» «No pasa nada, cariño», mintió ella, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Solo cansancio del trabajo». Después de acostar a su hijo, se quedó un buen rato sentada en el salón a oscuras. El teléfono estaba en silencio. Agustín nunca había llamado. Al otro lado de la ventana retumbaba la ciudad nocturna, pero ahora esos sonidos familiares parecían ominosos. Cada susurro, cada bocinazo lejano la hacía estremecerse. Beatriz sacó la tarjeta que venía con la corona. Un simple rectángulo blanco con letras negras impresas, sin firma, sin rastro del remitente. «Pronto te habrás ido». Esas palabras parecían palpitar en la oscuridad. Intentó recordar si había ocurrido algo inusual recientemente. Quizá alguno de los clientes se había enfadado o había ofendido a alguien sin darse cuenta, pero no se le ocurrió nada. Su vida era simple y sencilla: trabajo, casa, familia. Al menos eso le parecía hasta hoy. Se acostó con la luz encendida. La sencilla lámpara de mesa que Agustín y ella habían comprado años atrás en un mercadillo de segunda mano parecía ahora la única isla de seguridad en un mar de creciente ansiedad. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía lirios blancos y cintas negras. El olor de las flores la perseguía incluso aquí, aunque sabía que solo era un juego de la imaginación.
Hacia medianoche, la puerta principal se cerró de golpe. Agustín había vuelto. Le oyó entrar en silencio en el cuarto de baño y abrir el grifo. Beatriz quiso levantarse, contarle lo de la corona, compartir sus temores, pero algo la detuvo. Tal vez la discusión de la mañana, tal vez su frío mensaje, tal vez la creciente sensación de que ya no conocía a aquel hombre con el que había vivido 12 años. Cuando por fin se tumbó a su lado, olía a un perfume desconocido. Este olor se mezclaba con el fantasmal aroma de los lirios, creando un cóctel sofocante. Beatriz se puso de espaldas a la pared, haciéndose la dormida. Retazos de pensamientos flotaban en la oscuridad de la habitación, formando un extraño patrón de temores y sospechas. Algo se avecinaba, algo terrible e ineludible, y ella estaba sola ante la inminente tormenta. Había pasado una semana desde la aparición de la primera corona. Beatriz intentó comportarse como de costumbre, pero la ansiedad no cedía. Empezó a estremecerse con cada campanada en el salón, a abrir la puerta principal con aprensión. Por la noche tenía pesadillas en las que los lirios blancos se convertían en serpientes y se enroscaban en su cuello. El martes por la mañana empezó a llover. Beatriz miraba el cielo gris por la ventana de la cocina, removiendo mecánicamente el café que se enfriaba. Agustín ya se había marchado. Últimamente se iba antes y volvía más tarde. Fernando estaba sentado a la mesa, absorto en su teléfono, masticando distraídamente su tostada. «Mamá, ¿me vas a dejar ir a casa de Diego esta noche después del entrenamiento?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Claro», respondió ella, intentando que su voz sonara despreocupada. «Pero no te quedes hasta muy tarde». La lluvia se intensificó mientras caminaba hacia el trabajo. Las gotas tamborileaban en su paraguas, creando un ruido monótono que la adormecía. No había dormido mucho las últimas noches, escuchando cada susurro en el piso. El salón estaba inusualmente tranquilo, siempre había menos clientes los días de lluvia. Sofía hojeaba una revista y de vez en cuando miraba a Beatriz con preocupación mal disimulada. Todo el mundo se había dado cuenta de cómo había cambiado en la última semana. Se había vuelto pálida, distraída. Hacia las 2 de la tarde sonó el timbre. Beatriz estaba ocupada atendiendo a una clienta mayor y ni siquiera levantó la cabeza. Oyó a Sofía hablando con alguien en el pasillo, luego un extraño crujido y una exclamación apretada. «Beatriz», la voz de Sofía temblaba. «Aquí. Aquí otra vez». Un mensajero estaba en el umbral del salón con una gran caja, exactamente la misma de hace una semana. Las piernas de Beatriz dieron un respingo. Supo lo que había dentro incluso antes de que Sofía abriera la tapa. Lirios blancos, una cinta negra, una nota. «Prepárate, es la hora». La clienta de la silla preguntó algo preocupada, pero Beatriz no pudo oír sus palabras. Sus oídos hacían ruido y la habitación parecía inclinarse. Sofía la arropó y la ayudó a sentarse. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Sofía con firmeza. «Esto ya no es una broma». Beatriz sacó su teléfono con manos temblorosas. Encontró el número de Agustín. Sonó. 1, 2, 3. Contestador automático. «Hola, se ha comunicado con Agustín Montenegro. Deje su mensaje». «Agustín», su voz se entrecorta. «Por favor, llámame. Es urgente, muy urgente». Sofía, mientras tanto, cerró el salón, canceló las citas restantes. Llamó a un taxi para llevar a Beatriz a casa. Todo el camino de vuelta a casa transcurrió en silencio. Beatriz miró por la ventanilla la ciudad empañada por la lluvia y pensó en lo rápido que podía derrumbarse el mundo familiar. En casa, lo primero que hizo fue comprobar las cerraduras de puertas y ventanas. Encendió las luces por todas partes, aunque aún era de día. Se sentó en el sillón, con el Macintosh mojado puesto. El teléfono estaba en silencio. Una hora más tarde, llegó un mensaje de Agustín. «¿Qué pasa?
Estoy en una reunión importante. Le temblaron los dedos al teclear una respuesta. Me han vuelto a enviar la corona, con una amenaza. Tengo miedo. Pasaron 10 minutos. 20. El teléfono estaba en silencio. Finalmente, sonó. Beatrice. Su voz sonaba tensa. Cuéntame más. Ella contó. Sobre la primera corona, sobre la nota, sobre la entrega de hoy, sobre sus miedos, sus noches en vela. Su voz se entrecortaba, sus palabras se confundían. Enseguida voy, dijo él tras una larga pausa. Augustín apareció una hora después. Húmedo, ansioso, pero había algo en sus ojos, algo que ella no había notado antes. Enséñame las notas, le exigió. Ella sacó las 2 tarjetas y se las tendió. Augustín leyó el texto durante largo rato, como si tratara de encontrarle un significado oculto. Tenemos que ir a la policía, dijo finalmente. ¿Sabes quién puede ser?, preguntó Beatriz, mirando atentamente a su marido. Él apartó la mirada. No, no tengo ni idea. Pero algo en su voz, en la forma en que evitaba mirarla, sugería que mentía. ¿Seguro? ¿Seguro que no sabes nada? ¿Qué quieres decir? Su tono se volvió más duro. ¿Crees que tengo algo que ver? No sé qué pensar, Agustín. Últimamente no has sido tú mismo. Retrasos constantes en el trabajo, teléfono desconectado. No empieces, la cortó. Estoy atravesando un periodo importante con el equipo, ya lo sabes. Estaban sentados en la cocina, con 2 ominosas notas sobre la mesa entre los dos. Por la ventana seguía lloviendo a cántaros. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj hacía tic-tac, contando los segundos de este día extraño y aterrador. Llamaré a la policía, dijo Agustín, sacando su teléfono. Espera, lo detuvo Beatriz. Primero dime la verdad. ¿De verdad no sabes nada de esas coronas? Sus miradas se cruzaron. Algo brilló en sus ojos, pero rápidamente apartó la mirada. Por supuesto que no, contestó con demasiada rapidez. ¿Qué te hace pensar eso? Beatriz sintió un escalofrío en su interior. 12 años de matrimonio le habían enseñado a entender a su marido sin palabras, y ahora sabía con certeza que mentía. Fernando volvió por la tarde, mojado y despeinado del entrenamiento de fútbol. Al ver a sus padres en casa a una hora tan inusual, se quedó helado en la puerta, sorprendido. ¿Ocurre algo? No, hijo, se apresuró a responder Beatriz. Todo va bien, ve a cambiarte. La cena está casi lista. Durante la cena intentaron comportarse como de costumbre. Fernando habló del entrenamiento. Agustín dio consejos profesionales, pero la tensión flotaba en el aire, densa y pesada como los nubarrones de tormenta al otro lado de la ventana. Después de cenar, Agustín se marchó. Otra vez alguna reunión urgente. Beatriz se asomó a la ventana y vio cómo su coche desaparecía bajo la lluvia. De repente pensó que estaba viendo a su marido por última vez. La sensación fue tan fuerte que apenas pudo contener un grito. Por la noche no podía dormir. Se quedó tumbada escuchando el sonido de la lluvia y los truenos lejanos. Agustín nunca volvió. No contestaba a sus mensajes. En algún lugar, en la oscuridad, acechaba el hombre que le enviaba coronas, un hombre que la quería muerta, y ella tenía pocas dudas de que Agustín sabía quién era. A las 3 de la mañana se levantó y fue a la cocina. Encendió la luz y sacó las notas. Pronto te irás. Prepárate. Ha llegado la hora. Simples letras negras sobre fondo blanco. ¿Por qué evocan tanto miedo animal? ¿Será porque hay algo personal detrás de ellas, algo que tiene que ver con su marido, con su vida, que ha resultado no ser nada de lo que parecía todos estos años? Beatriz y Agustín llegaron a la comisaría a primera hora de la mañana. Ella estaba mareada y confusa tras una noche en vela. Agustín insistió en llevarla él mismo, aunque todo su aspecto sugería que no quería estar aquí. El oficial de guardia, un hombre corpulento de rostro cansado, tardó mucho en anotar sus declaraciones.
Beatriz sacó ambas notas y alisó con cuidado las esquinas arrugadas. Parecían especialmente siniestras bajo las luces fluorescentes de la comisaría. ¿Se le ocurre a alguien que pueda estar amenazándola?, preguntó el agente examinando las notas con lupa. No, respondió Beatriz. No tengo enemigos, soy una simple peluquera. Augustín estaba sentado cerca, golpeando nerviosamente con los dedos el reposabrazos de su silla. Su teléfono vibró varias veces, pero no contestó. ¿Y usted, señor Montenegro? ¿Algún problema en el trabajo? ¿Fans descontentos? No, contestó Agustín con demasiada rapidez. Nada de eso. Beatriz miró oblicuamente a su marido. Su rostro estaba tenso, la papada se le metía bajo la piel. Estaba claramente nervioso, y no era solo preocupación por su mujer. 2 horas más tarde le soltaron, con la promesa de investigar. Cuando salían de la comisaría, Beatriz se dio cuenta de que Agustín contestaba apresuradamente a un mensaje de texto, ocultando la pantalla del teléfono. ¿A quién envías un mensaje de texto?, preguntó. A nadie. Son cosas del trabajo, murmuró él, guardándose rápidamente el teléfono en el bolsillo. El día se alargó con una lentitud angustiosa. Todos en el salón intentaban comportarse como de costumbre, pero Beatriz notaba las miradas preocupadas de sus colegas. Sofía se le acercaba de vez en cuando, ofreciéndole té, intentando distraerla con una conversación. Hacia las 4 entró en el salón un policía, el mismo oficial bigotudo que les había tomado declaración. «Señora Montenegro», le dijo, tomando asiento junto a su puesto de trabajo, «tenemos novedades. Hemos revisado las grabaciones del circuito cerrado de televisión de la zona del servicio de mensajería. Hemos podido identificar al hombre que envió las coronas». Beatriz sintió que el corazón le martilleaba en algún lugar de la garganta. «Es una mujer», continuó el agente sacando un bloc de notas. «Joven, de unos 28 a 30 años, Rosario Valdés. Enseña danza en la nueva escuela de la Avenida Libertador». El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Rosario Valdés. Beatriz nunca lo había oído antes, pero algo en la reacción de Agustín cuando ella lo había llamado para darle la noticia. «No conozco a ninguna», le dijo al agente. «Nunca he oído hablar de ella». «La traeremos para interrogarla», asintió el policía. «¿Quiere presentar cargos formales?» Beatriz dudó. Algo le decía que esto era solo el principio. Había algo más detrás de ese nombre, algo relacionado con su marido. «Debo consultar a mi marido», respondió finalmente. Aquella noche, cuando se lo contó todo a Agustín, la reacción de éste confirmó sus peores sospechas. Se puso pálido, volcó la taza de café y tardó en meter la llave en el contacto. «No hay necesidad de acusaciones», dijo finalmente. «Olvídalo. Lo resolveré». «¿Manejarlo?», Beatriz intervino. «¿Conoces a esta mujer?» «No», respondió él demasiado apresuradamente. «Claro que no la conozco. Es que no quiero publicidad innecesaria. Comprenderá, mi trabajo...» Pero sus ojos recorrían la habitación, evitando su mirada. Estaba claro que mentía. Y eso dolía más que todas las amenazas del desconocido remitente de la corona. Por la noche, despierta, Beatriz recordaba todas las rarezas del comportamiento de su marido en los últimos meses, los regresos tardíos, el teléfono desconectado, el olor desconocido del perfume. Todo ello formaba un cuadro que ella se negaba a ver. Agustín dormía a su lado, de vez en cuando se agitaba en sueños. Una vez murmuró algo y a ella le pareció oír un nombre. Rosario. Era un nombre frío, y traía consigo el olor de los lirios funerarios. Por la mañana acompañó a Fernando al colegio, intentando sonreír como de costumbre. Su hijo estaba absorto en el próximo partido de fútbol, ajeno a su estado. Tal vez fuera lo mejor. En el salón, Sofía la recibió con cara de preocupación. «He oído que han encontrado a la persona que envió las coronas», dijo en voz baja.
¿Esa mujer, la conoces? Beatriz negó con la cabeza. No podía hablar de ello. No podía expresar sus sospechas en voz alta. Las haría demasiado reales. El día transcurrió como un borrón. Trabajó mecánicamente, sonriendo a los clientes, manteniendo conversaciones, pero una determinación crecía en su interior. Debía descubrir la verdad. Debía averiguar quién era Rosario Valdés y qué tenía que ver con Agustín. Aquella tarde, cuando su marido volvía a llegar tarde al trabajo, se sentó largo rato delante del ordenador, mirando fijamente la pantalla. La página web de la escuela de danza se abrió con facilidad, brillante, nueva, con fotos de los profesores. Y allí estaba ella, una joven de pelo largo y oscuro y sonrisa segura. Rosario Valdés, profesora de baile latinoamericano. Me vinieron a la mente las palabras de Marta. Se abre una nueva escuela de baile en la ciudad. Dicen que la profesora es fantástica, joven, guapa, venida de la capital. Ella no le dio mucha importancia en ese momento. Cuando Agustín llegó a casa, olía a perfume de otra persona. Dijo que estaba en una reunión con los patrocinadores. Beatriz asintió, fingiendo creerlo, pero en su mente ya estaba madura una decisión. Averiguaría la verdad, costase lo que costase. Por la noche volvió a soñar con lirios. Florecían en la oscuridad, emitiendo el dulce olor de la muerte. Y detrás de ellos estaba la mujer de la fotografía, hermosa, joven, segura de su derecho a destruir vidas ajenas. Agustín dormía a su lado, con el ceño fruncido. Ella le miró a la cara, tan familiar y de repente extraña. ¿Quién era Rosario para él? ¿Por qué se asustaba tanto al oír su nombre? Y lo más importante, ¿por qué quería a Beatriz muerta? Las respuestas estaban en algún lugar cercano, pero la asustaban más que lo desconocido, porque amenazaban con destruir todo lo que ella creía que era su vida, su matrimonio, su familia, su confianza en el futuro. Los días posteriores a la investigación policial transcurrieron con una lentitud angustiosa. Beatriz vivía como en un sueño, realizando mecánicamente las acciones habituales. Por la mañana preparaba el desayuno, acompañaba a Fernando al colegio, iba a trabajar. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al nombre que ahora la perseguía día y noche, Rosario Valdés. El miércoles, Agustín dijo que tenía una reunión importante con posibles patrocinadores del equipo. Su voz al teléfono sonaba tensa, como si temiera que ella empezara a hacer preguntas, pero Beatriz solo dijo en voz baja, «De acuerdo», y colgó. No volvió a casa después del trabajo. Sofía la observó ansiosa mientras se cambiaba de ropa y se maquillaba con más cuidado de lo habitual. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», le preguntó su amiga. Beatriz asintió. Tenía que saber la verdad. El taxi la dejó a 2 manzanas del estadio donde solían celebrarse las reuniones de patrocinadores. Se colocó en un pequeño café al otro lado de la calle, desde donde tenía una buena vista del aparcamiento. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo a su alrededor. El coche de Agustín estaba aparcado en el sitio de siempre. Beatriz pidió un café, que se estaba enfriando sin tocar. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando vio a su marido salir del edificio. Subió rápidamente a su coche y salió del aparcamiento. Beatriz cogió un taxi y le dio al conductor el número del coche de su marido. «Sígala, por favor». El conductor asintió comprensivo. Probablemente no era la primera vez que atendía una petición así. Condujeron unos 20 minutos. Beatriz se sorprendió al ver que el coche de Agustín circulaba exactamente en dirección contraria a la de su casa. Finalmente aparcó frente al pequeño Hotel Paradis, en una zona tranquila de la ciudad. Beatriz pidió al conductor que esperara y se agachó en el asiento trasero. Vio a Agustín salir del coche, mirar a su alrededor y entrar rápidamente en el hotel. Su paso era seguro. Estaba claro que ya había estado aquí antes. «Espere aquí», le dijo al conductor y,
Quitándose la capucha de la capa, siguió a su marido. El vestíbulo del hotel era tranquilo y fresco. La recepcionista, una mujer mayor, ni siquiera levantó la cabeza de la revista. Beatriz vislumbró a Agustín subiendo las escaleras del primer piso. Llevaba casi una hora esperando en el vestíbulo, escondida detrás de una gran palmera en una bañera. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. El tiempo pasaba insoportablemente lento. A las 9 se abrió la puerta principal y entró una mujer. Beatriz la reconoció enseguida. Rosario Valdés, la viva encarnación de la fotografía de la página web de la escuela de danza. Alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Ella también subió al primer piso, segura de sí misma, como una persona que sabe exactamente a dónde va. Algo se estremeció en el interior de Beatriz. Una cosa era sospechar y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. La mujer que la había amenazado de muerte estaba ahora en la misma habitación que su marido. Permaneció sentada en el vestíbulo durante otras 2 horas. Rosario salió primero, fresca, radiante, arreglándose el pelo. 15 minutos después apareció Agustín, con el cuello de la camisa ligeramente arrugado. Beatriz regresó al taxi con piernas temblorosas. ¿A casa?, preguntó el conductor con simpatía en la voz. Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. Fernando la recibió en casa, preocupado por su tardanza. «Mamá, ¿dónde has estado? Te he llamado, pero no has contestado». «Lo siento, cariño. Me he retrasado en el trabajo», mintió ella, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. No pudo dormir en toda la noche. Cuando Agustín volvió, se hizo la dormida. Olía a perfume de otra persona, y ahora sabía de quién. Al día siguiente volvió a conducir hasta el hotel. Y otra vez, una y otra vez. Todos los miércoles y sábados, como si estuviera programado, Agustín venía aquí. A veces antes que él, a veces más tarde aparecía Rosario. Beatriz había adelgazado, tenía ojeras. Sofía intentó hablar con ella, pero guardó silencio. ¿Cómo decirle que su marido está saliendo con una mujer que la quiere muerta? Los clientes del salón notaron el cambio en ella. Uno incluso le preguntó si estaba enferma. Beatriz se limitó a negar con la cabeza y siguió trabajando, realizando mecánicamente los movimientos habituales. Fernando también sintió que algo iba mal. Empezó a pasar más tiempo en casa, como si tuviera miedo de dejar sola a su madre. Un día, ella lo encontró llorando en su habitación. Pensó que no podía ver. Le dolía el corazón. Su hijito estaba sufriendo, sintiendo la tensión en la familia. Y las coronas. Las coronas nunca volvieron. Ahora Beatriz entendía por qué. Rosario se había salido con la suya. Había destruido su vida desde dentro, lenta y metódicamente, como una asesina experta. Todas las noches se miraba al espejo, intentando averiguar qué le pasaba. ¿Por qué Agustín había preferido a esta joven? ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio? Tal vez había estado demasiado inmersa en su trabajo, demasiada poca atención a su marido, pero en algún lugar en el fondo ella sabía que no era eso. Era solo que en algún momento Agustín había hecho una elección a favor de otra mujer que era capaz de hacer cualquier cosa, incluso amenazas de muerte para conseguir su objetivo. El sábado volvió a sentarse en el taxi frente al hotel. Vio llegar a Agustín y aparecer a Rosario 20 minutos después. Todo en su interior estaba petrificado, incluso el dolor se había embotado, sustituido por un extraño entumecimiento. El taxista, el mismo que la había estado llevando todos estos días, le tendió un vaso de café de papel. «Tome un trago, señora. Necesita fuerzas». Beatriz asintió agradecida. El café estaba caliente y dulce como a ella le gustaba. Era extraño que un desconocido mostrara más preocupación que su propio marido. En casa, preparó metódicamente la cena, ayudó a Fernando con los deberes, lavó la ropa, limpió, como si nada hubiera pasado, como si su mundo no se estuviera desmoronando ahora mismo,
lenta e inevitablemente. Y por la noche no podía volver a dormir, escuchando la respiración de su marido a su lado. Ahora sabía que cada llegada tarde, cada acontecimiento perdido en la vida de su hijo, cada excusa sobre el trabajo, todo era mentira. Hermosas y elaboradas mentiras que habían envenenado sus vidas como el veneno envenena el agua limpia. ¿Y ahora qué? Esa pregunta la atormentaba día y noche. ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo seguir adelante cuando tu vida se ha construido sobre mentiras? Y lo más importante, ¿cómo proteger a su hijo de este dolor, de esta traición? Ella no sabía las respuestas. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar. Y ese Ish ya estaba llamando a la puerta de su vida, igual que un mensajero había llamado una vez con coronas fúnebres. El miércoles empezó como siempre. Beatriz acompañó a Fernando al colegio, le dio un beso de despedida y le ajustó el cuello de la camisa. Su hijo la miró atentamente, como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Últimamente le miraba así a menudo, como si intentara averiguar qué le pasaba a su madre. El salón estaba tranquilo. Sofía ordenaba los nuevos botes de champú y tarareaba algo para sí misma. Beatriz hacía mecánicamente su trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hoy era miércoles. Agustín volvería al Hotel Paradis. A la hora de comer llamó a su marido. «Hoy llegaré tarde al trabajo», dijo con voz firme. «Muchas citas para esta noche». «Bien», respondió él distraído. «También tengo una reunión con mis patrocinadores». La mentira, tan familiar, tan mundana. Beatriz sintió que se le saltaban las lágrimas. A las 6 de la tarde cerró el salón antes de lo habitual. Sofía intentó detenerla, diciendo algo sobre no hacer ninguna tontería, pero Beatriz no pareció oírla. El taxi la llevó al Paradis en 15 minutos. El coche de Agustín ya estaba aparcado en el lugar habitual. Beatriz pagó al conductor y bajó. Sentía las piernas como algodón y la boca seca. Esta vez no se escondió en el vestíbulo. Subió las escaleras hasta el primer piso y recorrió el pasillo. En 15 días de vigilancia había aprendido el número de su habitación. 207. Se detuvo ante la puerta. Del interior llegaban voces apagadas, risas. Una risa de mujer, joven y despreocupada. Beatriz sintió un escalofrío en su interior. Llamó a la puerta. Las voces cesaron. Unos segundos después, la puerta se abrió y vio a Rosario, en bata de seda, despeinada. Guapa, joven, segura de sí misma. «Ah, eres tú», dijo Rosario sin ningún pudor. «Estaba esperando a que aparecieras por fin». Del fondo de la sala llegó el ruido de una silla al caer. Agustín salió de un salto al pasillo, abotonándose la camisa mientras avanzaba. «Beatriz, ¿puedo explicarlo? ¿En serio?» Su voz sonaba extrañamente tranquila. «¿Y qué puedes explicar exactamente?» Rosario se apoyó en el marco de la puerta, observándolas con una leve sonrisa. «Sabes», dijo, volviéndose hacia Beatriz, «él nunca te quiso de verdad. Eras cómoda, fiable, correcta, pero el amor es diferente». Beatriz miró a su marido, a su camisa arrugada, a la mirada culpable de su rostro, a los ojos desorbitados. 12 años de matrimonio cabían en aquel momento, desmoronándose como un castillo de naipes. «Coronas de flores», dijo en voz baja. «Tú fuiste quien envió las coronas». Rosario se encogió de hombros. «¿Qué iba a hacer? No quería dejarte. No paraba de hablar de su hijo, de su reputación. Tuve que empujar las cosas de alguna manera». «Beatriz», Agustín se acercó a ella. «No sabía lo de las coronas, lo juro. Cuando me enteré, la hice parar de inmediato». «¿Le hizo parar?» Beatriz se rió, y esa risa sonó más como un sollozo. «¿Así que sabías que me estaba amenazando de muerte y simplemente me hiciste parar?» Se hizo el silencio en el pasillo. En algún lugar de la planta baja se oyó un portazo y las voces de los inquilinos. «¿Qué hora es?»,
preguntó Beatriz. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hace? Agustín guardó silencio. Rosario contestó. 8 meses. Nos conocimos cuando llegué a la ciudad. Me ayudaba con el alquiler de un local para una escuela de danza. 8 meses. Todos esos regresos tardíos, viajes de negocios, reuniones con patrocinadores, todas esas tardes en las que ella le esperaba en casa, ayudaba a Fernando con sus clases, preparaba cenas que se quedaban frías sin tocar. ¿Y sabes qué es lo curioso? Rosario continuó. Todavía no se decide. Todo habla de lo importante que es la familia, de que no puede haceros esto a ti y a su hijo, tan correcto, tan decente. Beatriz miró a su marido, pero vio a un extraño. ¿Dónde estaba el Agustín que había conocido 12 años antes? El que había jurado amarla para siempre, el que le había cogido la mano cuando nació Fernando, el que había hecho planes con ella para el futuro. Me voy, dijo en voz baja. Beatrice, espera. Agustín la cogió del brazo. Hablemos, te lo explicaré todo. Ella apartó la mano. No me toques, no vuelvas a tocarme. Mientras bajaba las escaleras le oía llamarla, sus pasos sonaban por los escalones. Pero no se volvió. Fuera estaba oscuro. Caía una fina llovizna. Beatriz siguió caminando, sin distinguir la calle, chocando con los transeúntes. Le zumbaban los oídos y tenía la vista nublada. No sabía cuánto había caminado. Le fallaron las piernas y se hundió en la acera, apoyada en la pared de un edificio. La lluvia se había intensificado, pero ella no se dio cuenta. «Señora, ¿se encuentra bien?» Un hombre con paraguas se paró junto a ella. Alto, bien vestido, con ojos amables. No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Déjame ayudarte», le tendió la mano. «Soy Gabriel. Déjame llamar a un taxi o acompañarte a casa». «A casa», repitió ella, y la palabra perdió de repente todo su significado. ¿Dónde estaba su casa ahora? «Entonces al menos déjame invitarte a un café», dijo Gabriel. «Estás toda mojada. Hay un buen café a la vuelta de la esquina». Beatriz levantó la vista. A la luz de la farola, el rostro del desconocido parecía preocupado, sin una sombra de la falsedad que ahora había aprendido a reconocer en el rostro de su marido. «Bien», dijo en voz baja, «un café estaría bien». Él la ayudó a levantarse y la cubrió con un paraguas. Olía a algo fresco, quizá a mar o a lluvia. No era el delicioso perfume de Rosario, ni la familiar colonia de Agustín. Algo nuevo, desconocido. El pequeño café era cálido y acogedor. Gabriel les pidió café y croissants. No le preguntó nada, solo se sentó frente a ella, dándole tiempo para recuperarse. «Lo siento», dijo finalmente. «Debes pensar que estoy loca, sentada bajo la lluvia, llorando en la calle». «Creo que has pasado por algo muy duro», respondió él simplemente, «y que a veces es bueno llorar fuera. Especialmente bajo la lluvia, nadie notará las lágrimas». Ella sonrió débilmente. La primera sonrisa de esta interminable velada. «Soy Beatriz», se presentó. «Un placer, Beatriz», le devolvió la sonrisa. «Se te enfría el café». Estuvieron sentados en el café durante más de 1 hora. No hablaron de nada, del tiempo, de la ciudad, de sus libros favoritos, ni una palabra sobre por qué ella lloraba en la calle, ni una palabra sobre vidas rotas y esperanzas traicionadas. Cuando le pidió un taxi, ya había dejado de llover. «Gracias», le dijo sinceramente, «por el café, por la compañía, por no preguntar». «A veces la gente solo necesita que la escuchen», respondió él, «o estar en silencio con ellos». Apuntó su número de teléfono en una servilleta. «Si quieres hablar, o simplemente tomar un café». Llegó tarde a casa. Fernando ya dormía. Sobre la mesa de la cocina había una nota suya. «Mamá, me he calentado la cena. No te preocupes». Agustín se había ido, y menos mal. En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo. La mujer del espejo le resultaba desconocida.
demacrada, con los ojos enrojecidos, pero algo en ella había cambiado. Tal vez había determinación, o tal vez se había quedado sin lágrimas. En el dormitorio metió las cosas de su marido en una maleta, metódicamente, doblando camisas, pantalones, calcetines. 12 años de su vida en una maleta, y en su bolsillo había una servilleta con el número de teléfono de un desconocido que acababa de invitarla a un café, y la escuchaba. La servilleta con el número de teléfono de Gabriel había estado en el bolsillo de la bata de Beatrice durante 3 días antes de que se decidiera a llamar. En esos días habían pasado muchas cosas. Agustín había recogido sus cosas, había habido una conversación difícil con Fernando, noches sin dormir y lágrimas. Le temblaban los dedos al marcar el número, el tono le pareció eterno. ¿Diga? Su voz sonaba exactamente como ella la recordaba, tranquila, segura. Soy Beatriz, la que... de la calle de abajo. Lo recuerdo. Ella podía oír la sonrisa en su voz. Me alegro de que hayas llamado. Acordaron encontrarse en el mismo café. Beatriz permaneció largo rato frente al espejo, examinándose con ojo crítico. Había adelgazado en las últimas semanas, tenía sombras bajo los ojos, pero algo había cambiado en su rostro. Había una nueva expresión en la que no se había fijado antes. En el café, Gabriel ya la estaba esperando. Se levantó cuando ella entró y apartó la silla. Aquellos simples gestos de cortesía la conmovieron hasta la médula por alguna razón. Ya había olvidado lo que era ser tratada como una dama. «¿Cómo estás?», preguntó cuando el camarero trajo el café. Beatriz dudó. «Sinceramente, no lo sé. Las cosas han cambiado tan deprisa». «A veces los cambios rápidos son lo mejor», observó él. «Como la cirugía médica, dolorosa, pero necesaria». Hablaron durante horas. Gabriel contó que tenía un restaurante en el centro, que le encantaba cocinar, que se había divorciado recientemente. Compartió historias sobre el trabajo, sobre Fernando, sobre sus sueños que una vez había dejado de lado por su familia. «¿Sabes?», le dijo cuando salían del café, «deberías venir a mi restaurante alguna vez. Prometo cocinar algo especial». Había tanta calidez genuina en sus ojos que Beatriz sintió que se ruborizaba. ¿Cuándo había sido la última vez que un hombre la había mirado así? En casa la esperaba Fernando. Estaba sentado en la cocina haciendo los deberes, y algo en su postura le recordó a Agustín, el mismo hábito de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. «Mamá», dijo sin levantar los ojos del cuaderno, «hoy estás diferente. Es como si brillaras desde dentro». Besó a su hijo en la parte superior de la cabeza, su niño inteligente y sensible. ¿Cómo estaba sobrellevando todo esto? «¿Sabes?», dijo sentándose a su lado, «a veces la vida nos da sorpresas, y no todas son malas». Al día siguiente, en la peluquería, Sofía notó un cambio en su amigo. «Tienes mejor aspecto», dijo, ordenando los botes de champú. «Es como si te hubieras quitado un peso de encima». Beatriz sonrió, acomodando los peines sobre su escritorio. Efectivamente, algo había cambiado. ¿Podría ser que por fin empezaba a respirar plenamente? Por la noche, Gabriel llamó. Hablaron durante más de 1 hora, de libros, de música, de sus películas favoritas. Habló de su restaurante con tanta pasión que ella casi podía ver los platos delante de sus ojos. «Vuelve mañana», le dijo. «Cerraré el restaurante temprano y cocinaré algo especial, solo para ti». Ella aceptó, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. El restaurante El Sabor resultó ser un lugar acogedor con luces tenues y flores frescas en las mesas. No eran lirios, sino rosas y orquídeas. Gabriel la recibió en la entrada, vestido con una túnica de cocinero. «Esta noche seré tu chef personal», sonrió. Cocinó delante de ella, hablándole de cada ingrediente, de los secretos de la cocina. Sus manos se movían con seguridad y belleza, como las de un artista o un músico. «¿Sabes?», dijo mientras servía el plato,
Cocinar para mí es una forma de expresar sentimientos. Cada plato es una historia. ¿Y qué historia cuentas hoy?, preguntó ella. Una historia de nuevos comienzos, respondió él con sencillez. Cenaron a la luz de las velas. Beatriz no recordaba la última vez que se había sentido tan viva. Viva. Cada sabor era vívido, cada palabra tenía importancia. Llegó tarde a casa. Fernando ya dormía, pero había una nota esperándola sobre la mesa. Mamá, me alegro de que estés sonriendo. Te quiero. Aquella noche durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo, sin sueños de coronas, sin pesadillas, sin lágrimas en la almohada. Simplemente durmió, sintiendo que la vida seguía. Por la mañana recibió un mensaje de Gabriel. Gracias por una noche maravillosa. Espero que esto sea solo el principio. En el trabajo, se sorprendió a sí misma tarareando mientras peinaba a una clienta. Sofía enarcó las cejas, sorprendida, pero guardó silencio y se limitó a sonreír comprensivamente. Por la noche, se quedó largo rato delante del espejo, mirando su reflejo. Fernando entró en la habitación, abrazándola por detrás. «Sabes, mamá», le dijo seriamente, «hacía tiempo que no te veía tan guapa». Ella tiró de su hijo contra sí, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos, pero ahora eran lágrimas diferentes, no de dolor y desesperación. «Lo superaremos», dijo. «Juntos lo conseguiremos». Esa noche sacó un viejo álbum de fotos. Hojeó las páginas recordando el pasado, la boda, el nacimiento de Fernando, las vacaciones familiares. Pero aquellos recuerdos ya no le dolían. Eran solo parte de su historia, un capítulo que había terminado. Y el nuevo capítulo ya estaba empezando, con el olor a especias del restaurante de Gabriel, con su cálida sonrisa, con la facilidad con la que podía hablar con él de cualquier cosa del mundo. Antes de irse a la cama, le envió un mensaje. «Gracias por ayudarme a volver a creer en los milagros». Su respuesta fue instantánea. Los milagros ocurren todos los días. Solo tienes que estar dispuesto a notarlos. Las hojas de los árboles empezaban a amarillear cuando Beatriz se aventuró a salir para mantener una última conversación con Agustín. Él la esperaba en el café de la esquina de su antigua casa, ahora solo la casa donde vivían ella y Fernando. En el mes transcurrido desde aquella noche en el Hotel Paradis, solo se habían visto brevemente cuando él vino a recoger a su hijo. Agustín parecía envejecido, tenía ojeras y más canas en el pelo. Movía nerviosamente una taza de café frío entre las manos. «Tienes buen aspecto», le dijo cuando se sentó frente a él. Beatriz guardó silencio. Sabía que tenía buen aspecto, mejor que nunca en muchos años. Una vida sin mentiras, sin tensiones ni sospechas constantes parecía haberla rejuvenecido. «Vendo mi parte de la casa», dijo sin rodeos. «Fernando se quedará conmigo, pero podrá verle siempre que quiera, si él quiere». Agustín se estremeció al oír ese «bye bye». Su hijo aún no podía perdonar a su padre por haberlo traicionado. El entrenamiento de fútbol lo dirigía ahora otro entrenador. Fernando se lo había buscado. «Beatriz», empezó, «sé que cometí un error. Quizá podríamos...» «No», interrumpió ella con calma. «No podríamos. Tú tomaste tu decisión, Agustín. Ahora yo tomo la mía». Bajó los ojos. Todavía llevaba el anillo de casado en el dedo anular, un detalle extraño teniendo en cuenta que ya vivía con Rosario. «¿Y todos estos años?», preguntó en voz baja. «¿No significan nada?». Beatriz miró por la ventana. La gente caminaba por la calle, apresurada en sus quehaceres, viviendo su vida. Alguna vez había pensado que su vida y la de Agustín serían eternas, como esta calle, como esta ciudad, como el amor en el que tanto creía. «Quieren decir», respondió al fin, «significan que es hora de seguir adelante». Sobre la mesa había papeles, un lenguaje jurídico seco que convertía 12 años de matrimonio en números y párrafos. Beatriz sacó un bolígrafo.
Firma aquí, señaló la línea correcta. Le tembló la mano al firmar. La tinta se difuminó, formando una mancha irregular como sus vidas, difuminadas por las mentiras y la traición. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó de repente. Beatriz pensó en Gabriel, en su cálida sonrisa, en las veladas en su restaurante, en las largas conversaciones telefónicas, en cómo le había enseñado a Fernando a hacer pasta, en cómo le había traído flores, no lirios, nunca lirios. Eso ya no es asunto tuyo, respondió ella en voz baja. Cuando salió del café, no miró atrás. Fernando la esperaba en casa, iban a cocinar juntos. Gabriel les había enseñado una nueva receta y el hijo quería sorprender a su madre. Por la noche, cuando Fernando ya dormía, ella se sentó en el balcón a contemplar las luces de la ciudad. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Gabriel. «¿Cómo te ha ido?» «Bien», contestó ella. «Todo ha terminado». «No», fue la respuesta. «No ha hecho más que empezar». Sonrió al ver esas palabras. El piso olía a fresco. Hacía tiempo que había tirado las cortinas viejas, comprado otras nuevas y reorganizado el lugar. No había rastros de una vida pasada ni fantasmas.